Buenas noches, hermanos. Gracia y paz a todos ustedes. Espero que se encuentren bien y preparados, como expresó nuestro hermano Diego, y emocionados para continuar nuestra serie del libro de Juan, el Evangelio según Juan, o como dijo Clemente de Alejandría, el Evangelio espiritual. Este libro, como hemos visto, tiene sus atributos únicos, es bastante distinto de lo que es Mateo, Marcos y Lucas, y en sí es distinto de otros libros de la Biblia, tanto del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ya he expresado en el pasado el dilema, podríamos decirlo así, que tenía en la selección de la serie que quería dar. Hace mucho batallaba más con esto, cuando estaba más joven, como en mis 20 años, cuando empezaba a predicar y decía, ¿qué va a ser lo siguiente que puedo traer en la serie de estudios o de sermones para la iglesia, tanto aquí como en otras congregaciones? Y empecé a acudir a diferentes predicadores y ellos me daban su opinión, que se basaba en su experiencia. Y decían, predica algo que tú sientes que la iglesia necesita oír. Si la congregación ha pasado por varias situaciones desafortunadas, predica un sermón de ánimo, un sermón que nos hace poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, porque no hay nada más refrescante para el alma y para la mente en situaciones difíciles que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, aquel quien ha vencido la muerte, el pecado y el diablo, el victorioso, quien nosotros no pudimos acudir la misma victoria. Otros me han dicho, continúa una serie, empieza con un libro y hasta que lo acabes, vete versículo por versículo. A través de los años, y lo digo de broma, me he vuelto un poco más egoísta en la selección de mis estudios. Primeramente, trato de ver algo que me interese a mí. Y todas las escrituras me interesan, por supuesto, desde Génesis a Apocalipsis. Hay distintos temas, distintos puntos que podemos ver, doctrinales, teológicos, etcétera, en la Biblia. Pero siempre trato de predicar algo que me emociona o que me alimenta mi curiosidad más, porque así puedo transmitir un poco más de emoción, entusiasmo al estudio, con la esperanza de que ustedes tengan el mismo entusiasmo también con el dicho tema que tratamos. He expresado de que yo he querido traer un tema sobre Dios, sobre su ser, su naturaleza, su santidad, y específicamente qué es lo que la Biblia nos enseña sobre lo que llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo debemos de entender todo esto. Había otros temas también, entonces dije, el libro que más habla sobre esto es el libro de Juan. Ya hemos estudiado Marcos, ahora podemos estudiar el libro de Juan para compararlos y también para aprender mucho más de lo que este escritor inspirado nos enseñó sobre este libro. Como dije, este libro es distinto en varias maneras. Vamos a ver primeramente en el estudio de hoy de que hay ciertas palabras que se repiten mucho. Pero si pueden acompañarme a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, vamos a leer eso primero y luego voy a explicar lo que tenemos en pantalla. Juan 20, 30 al 31. El estudio pasado vimos sobre el tema y sobre la audiencia del apóstol Juan. Y antes de eso vimos varios puntos interesantes. Vimos, por ejemplo, lo interesante de que en sí el libro no te dice que el apóstol Juan lo escribió. Es como Hebreos, no te dice yo, el apóstol Juan, escribí este libro. Pero hay pistas directas e indirectas y también puntos extrabíblicos que podemos hacer para establecer el autorío definitivo del apóstol Juan. Muchos a través de los siglos han reaccionado en distintas maneras en cuanto al autorío y la inspiración de este libro, pero siempre cuando se pone a la prueba el libro demuestra no solamente originalidad apostólica, sino demuestra también riqueza teológica. Es un libro distinto y especial en sí. Pero vemos que Juan, o el escritor anónimo de este libro, al finalizar su relato del Evangelio, dice que tenía a su disposición muchísimas cosas que escribir sobre Cristo Jesús y sobre sus obras. Nos dice el texto Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya expresé en el estudio pasado el tema de este libro, lo dije en mis propias palabras, ahora lo digo con las propias palabras del apóstol Juan. Esta es la tesis, este es el punto principal de la narración inspirada que tenemos. Juan quiere convencer a judíos incrédulos, a judíos helenistas, a gentiles y a cristianos, quiere reafirmar esto a los cristianos de que Jesús vino del cielo y que su mensaje traería salvación y vida eterna para aquellos quienes creen en Jesucristo. Ese es el punto principal de este libro. Y el apóstol Juan, como dice aquí, dice: yo tengo mucho a mi disposición para afirmar este mensaje central del Evangelio. Y por supuesto que tenía mucho material. Para empezar, tiene Mateo, el libro de Mateo, que fue antes de este libro, porque de los 4 relatos del Evangelio, Juan fue el último que se escribió. Casi es uno de los últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento. El último viene siendo Apocalipsis, quien también el apóstol Juan lo escribió. Y ahí sí te dice que fue él en el primer capítulo de ese libro. Y comparándolo vemos que hay un estilo literario sinónimo. Entonces no hay cuestión alguna de que Juan escribió este libro también. Pero Juan está diciendo: yo pude haber acudido a Mateo y realmente copiar todo lo que Mateo escribió y solo añadirle unos detalles más. Tenía Marcos, que es quizá ese libro el primero de los 4 relatos que fue escrito, y tenía Lucas también, el médico, que también estaba escribiendo como un historiador. Los historiadores hoy en día admiran cómo Lucas escribe su relato del Evangelio y también el libro de Hechos, porque escribe con muchos detalles geográficos, con muchos detalles históricos y de personajes que es admirable de alguien quien simplemente quiso dar una narración o una explicación del Evangelio. Pero Juan dice: pude haber utilizado esto, pude también haber utilizado muchas otras experiencias que yo tuve con Cristo Jesús. Yo fui su discípulo amado, yo fui dentro de este círculo apostólico, que en ese entonces por supuesto no eran apóstoles, pero que era obvio por contexto que iban a convertirse en apóstoles, de discípulos a apóstoles. Él era de hecho de los 3 principales, Pedro, Juan y su hermano. Y luego vemos en la historia de Hechos que Juan viene a ser un pilar de la iglesia en ese entonces. Pudo haber escrito muchísimas cosas, pero dice Juan: hay un límite que yo puedo escribir, no hay suficiente material para que yo pueda registrar cada cosa que Cristo hizo. Pero dice Juan: yo fui muy selectivo, quise enfocarme más que nada en Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios en la carne, Él es ser humano por excelencia. Él es todo esto que nosotros no somos y a la vez como nosotros. Y Juan alude a las escrituras del antiguo pacto. Y Juan selecciona también pequeñas porciones de algunos de los otros relatos del Evangelio, pero en sí es tan único el libro que los eruditos marcan que este libro del 92 al 94% es único. No se encuentra ese material en Mateo, Marcos o Lucas, ni en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Lo repito, 92 al 94% de este libro es único en material literario. Es único porque este libro se enfoca más que nada en la semana que era antes de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Otro dato aquí: 38% del libro de Juan se enfoca en narrarte la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Lucas es el otro libro que también lo hace, comparten esta cifra, 38%. Pasa Juan hablando sobre esos 3 hechos que son centrales del Evangelio:
muerte, sepultura y resurrección. Pero todo ese material del 92 al 94%, ¿de qué consiste? Consiste en los sermones y en las exposiciones de Cristo Jesús, en sus milagros únicos que hizo, que veremos próximamente en el resto de este estudio con el tiempo. Pero centrándonos en lo que es el tema o la tesis de este libro, ya lo vimos en Juan 20, 30 al 31. Juan quiere dejar en claro para su audiencia universal que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino del cielo, se hizo un hombre representativo por nosotros para traernos un mensaje de salvación, y todo aquel quien no solamente cree en el mensaje, sino crea en él, puede ser salvo y ser digno de vida eterna dentro del plan de redención de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. Eso explica por qué hay ciertas palabras que se repiten tanto en el libro. Ahora pueden dirigir su atención a la pantalla. Vemos, para empezar, que la palabra señal se repite unas 15 veces en el libro de Juan. Señal, ¿qué se refiere a esto? Más que nada se refiere a un prodigio o a un milagro. Entonces, era muy importante para Cristo Jesús ejercer milagros. No solo era un milagro que de obra de Cristo Jesús, una muestra de benevolencia divina. No solo quería ser bueno con aquellos quienes eran afligidos por una enfermedad, o en ciertos casos, como se registra en Mateo, Marcos y Lucas, de posesión demoníaca. Aunque en el libro de Juan, y esto es algo interesante también, no se registra ninguna ocasión de posesión demoníaca. Jesús habla sobre el diablo, Jesús habla sobre aquellos quienes están totalmente perdidos en el pecado y que se convierten en hijos del diablo por imitar sus acciones, su rebeldía contra su Creador. Esto lo vemos en Juan 8, pero el libro de Juan no menciona, a mi conocimiento, un incidente donde involucraba un demonio y una posesión de una persona. Eso es lo que lo hace distinto. Pero en sí, si lo comparamos con los otros relatos del Evangelio, vemos que es muy importante para ellos mostrar las señales que identificaban a Jesús de Nazaret como el Mesías. Moisés, cuando fue a Egipto y fue primeramente a hablarle a los hebreos de que él fue enviado por Dios, ¿qué hizo? Mostró una señal, mostró un prodigio, un milagro, para demostrar de que él fue enviado por Dios y que él tenía el poder de Dios con él. Siempre el milagro y el profeta, esta relación del profeta y del milagro, era necesario para establecer de que este profeta no era un charlatán o que era alguien que tenía un mensaje falso. Era una muestra o evidencia de autenticidad divina. Si no pudiera ejercer el milagro, quería decir que Dios no estaba con él y que Dios no aprobaba su mensaje. En Deuteronomio 13 y en el capítulo 18, Moisés nos enseña de que el profeta de Dios tenía que primeramente demostrar que era auténtico al predicar un mensaje de verdad, primeramente, y por segundo, a producir un prodigio o ejercer un milagro, que no era por ellos mismos, sino por ayuda divina, por parte de Dios. Nunca expresa la Biblia de que ellos desarrollaron poderes o algo así. Dios enviaba su espíritu para darle esta habilidad a estos profetas, para una vez más, no para impresionar a las personas, sino para demostrar autenticidad en el mensaje que ellos proclamaban. Pero en esos dos textos que mencioné, en Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, esos pasajes muestran o profetizan de que el Mesías, un profeta mayor que Moisés, iba a hacer lo mismo que Moisés, pero aún más grande. Y luego Isaías, como hemos estudiado, nos muestra de que el Mesías iba a hacer prodigios. Una vez más, para demostrar veracidad en su ministerio, en su oficio profético. Entonces, por eso Juan lo menciona por lo menos 15 veces. Hay por lo menos 7 milagros que Cristo, Jesús, ejerció antes de su muerte, sepultura y sepultura. Después de su resurrección, él produce otro milagro también. Entonces, técnicamente son un total
de 8 milagros. Estas eran señales que demostraban de que Jesús es el Mesías. La palabra que más se menciona en todo el libro de Juan es lo de fe o de creer. Unos dicen que se menciona 99 veces, otros dicen que se menciona 100 veces. Realmente pues no importa, porque el simple hecho es que es la palabra que más se menciona en el libro. Voy a ser honesto, casi nosotros en la Iglesia de Cristo no hablamos de fe. Y la razón quizás sea por denominaciones que han usurpado la palabra y la han definido incorrectamente. Y nosotros, en nuestros esfuerzos de no tratar de dar un mensaje similar, equivocado, tratamos de evitar la palabra y ponemos énfasis en lo que es obediencia, que es parte de la fe. Y es bueno en ciertas maneras, pero también cuando es una situación así, no podemos ignorarla. Fe o creer se repite demasiado en el libro como para no mencionarlo a través de nuestra exposición. Claro, una vez más se tiene que definir correctamente. Y en el libro de Juan nos define la palabra, y nos define la palabra como esa confianza, esa lealtad que tenemos en Dios y esa obediencia también que tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Puede ver Juan 3:36 para ver a lo que me refiero ahí. Luego tendremos un estudio más profundo sobre esa palabra, como lo predica Juan y Pablo y los otros escritores. Vida se menciona 55 veces, testigo se menciona unas 45 veces. Esta palabra o este término también es muy importante para establecer la veracidad mesiánica de Jesús. Los testigos dan evidencia de la declaración o de la persona, de su dignidad o de lo que está diciendo que es correcto. En el caso de Juan, y creo que todos hemos leído Juan o hemos escuchado estudios sobre Juan, y vemos que a través del libro, tanto Jesús como Juan mismo demuestra de que hay simplemente demasiadas razones como para rechazar las declaraciones que Cristo hizo de sí mismo. Y Juan y Jesús dicen a través del libro de que pues primeramente Dios es testigo de Jesús. Segundo, las Escrituras dan testimonio de Jesús, tanto en su persona como en su testimonio. Moisés da testimonio de la persona y las obras de Jesús. Juan el Bautista da testimonio. Se repite mucho para una vez más, para comprobarle al lector, sea judío o sea gentil, en ese entonces y hoy, de que Jesús es sin duda alguna el Cristo, el Salvador y juez de este mundo. Se habla del cosmos, es una palabra griega que se menciona 77 veces, que se refiere al universo, a toda la creación de Dios. Esta palabra quizás se utiliza mucho porque eran de los intereses metafísicos de los griegos. Recuerden que Juan tenía una ambición de evangelizar a griegos. Escribiendo desde Éfeso, para él fue muy importante incorporar estos elementos que atraían la mente y el corazón de los gentiles, quienes eran seguidores de la filosofía y que hablaban mucho sobre el cosmos. Se habla de la luz, es el apóstol que más habla sobre la luz, se ve mucho esto en las epístolas también. Gloria, se habla mucho de la gloria de Cristo, que es sinónimo a la gloria de Dios. Realmente no es tanto, la divinidad de Cristo Jesús es la gloria de Dios, pero también lo que hace una declaración audaz que hace Juan en este libro es que también la humanidad de Cristo es la gloria de Dios en la carne. Vemos instantes en donde Dios manifiesta su gloria, por ejemplo en Éxodo 19 en el monte Sinaí, o lo manifiesta en el arca del pacto, o en el tabernáculo o en el templo. Pero la idea de que Dios iba a manifestar su gloria en un ser humano, en alguien en la carne, era algo inconcebible para el judío. Y ciertamente todo se sincroniza, todos esos símbolos, todas esas teofanías del antiguo pacto, todo en una paradigma misteriosa en Cristo Jesús, donde Dios manifiesta su gloria en no solamente la divinidad de Cristo, sino en su humanidad también.
Y eso viene con grandes contextos para nosotros y grandes implicaciones también. Nos hace pensar, en otras palabras, qué es lo que debo yo pensar sobre mí mismo como ser humano. ¿Debo de tener una perspectiva antropológica negativa o positiva? Si una, fui creado a imagen y semejanza de Dios, y dos, el hecho de que Cristo se hizo un ser humano, como yo, como nosotros. Muchas implicaciones interesantes y preciosísimas en este libro. Se habla mucho del amor, 43 veces, se habla mucho de la verdad, un interés judío, especialmente griego. Una de las preguntas más prevalentes para los griegos era, ¿qué es verdad? Esto fue lo que Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y veremos un tema interesante sobre eso. Jesús en su oración, en el Juan 17:3, habla sobre la verdad y lo habla como la palabra de Dios, pero hay grandes temas ahí también que se deben de explorar con el tiempo. Y la palabra conocer se repite también bastantes veces, 56 veces. Continuemos con esta exposición. Tendremos en la siguiente slide, por favor, si me pueden asistir. Ya casi acabamos la introducción del libro de Juan. Hay mucho que decir y voy a dar un poco de desear porque también no me quiero atorar aquí por años, aunque creo que no les molestaría. Pero hay unas diferencias que ya he explicado entre los otros relatos del Evangelio con el Evangelio de Juan. Veremos primeramente de que Mateo, Marcos y Lucas hablan sobre ciertos eventos en la vida terrenal de Cristo Jesús que Juan no habla. Por ejemplo, Juan no menciona el nacimiento de Jesús, no lo menciona en la introducción de su libro. Más bien se dirige a lo teológico filosófico desde el inicio, porque una vez más todo se basa en la ambición que él tiene. Se basa en el hecho de que Mateo, Marcos y Lucas ya hablaron bastante sobre el nacimiento de Jesús. Él necesitaba dar una presentación distinta, y ninguna es mejor que la otra, queridos hermanos, no quiero dar a entender eso, pero es como los predicadores hoy en día, donde quizá, por ejemplo, si hay 3 predicadores aquí, y el hermano Alfonso y yo traemos temas sobre el conocimiento bíblico, sobre la importancia del estudio bíblico, bueno, el otro predicador quizá diría, bueno, si ya están hablando sobre esto, si están haciendo mucho énfasis en esto, quizá yo debería enfocarme sobre la importancia, por ejemplo, de la humildad. Y esto es el mismo mensaje bíblico, sin embargo, una presentación distinta o un enfoque distinto para también atraer o edificar a diferentes tipos de personas quienes necesitan oír un tipo de mensaje distinto como ese. Y Juan, por eso, es muy práctico en su estilo, porque tiene una ambición universal aquí. Quiere convencer a todo el mundo grecorromano sobre el hecho de que Cristo Jesús es Señor, de que Cristo Jesús es el Mesías prometido del antiguo pacto. Estas palabras, estos términos de Cristo sobre Señor y Hijo de Dios no son necesariamente solo bíblicos, eran términos que se utilizaban para describir a los emperadores romanos. Entonces, cuando Pablo y Juan describen a Jesús como el Hijo de Dios o como Señor, están diciendo Cristo, Jesús de Nazaret, es mayor que el emperador. Y eso no es cualquier declaración, queridos hermanos. Entonces tienen grandes ambiciones y, por supuesto, declaraciones tan audaces tenían que proveer una presentación muy sofisticada sobre estos hechos bíblicos para persuadir a las personas. Es por eso que tan poco tiempo el libro de Juan se copió y se esparció tan rápidamente. Imagínense, desde Éfeso hasta Egipto, del primer siglo al segundo siglo, de ser copiado tantas veces que llegó a su camino hasta abajo, atrayó a las personas rápidamente, y es un libro por eso tan especial que merece toda nuestra atención.
Pero bueno, continúo. Juan no habla sobre el bautismo de Jesús. Juan no habla sobre la tentación de Jesús en el desierto. No habla sobre sus confrontaciones con demonios. No habla sobre sus parábolas. No habla sobre la cena del Señor, su última cena antes de ser traicionado por Judas. No habla sobre la agonía específica que relata Mateo y Lucas en el Getsemaní, por lo menos no en tantos detalles, y tampoco habla en tantos detalles sobre su ascensión. Pero Juan sí incluye otros detalles que los otros escritores no incluyeron, como la boda de Caná en el capítulo 2, la plática que tuvo con Nicodemo en secreto en el capítulo 3, el encuentro con la mujer samaritana. No lo vas a hallar en ninguna otra porción de las Escrituras, solo en Juan se encuentra esa plática. No habla sobre la explicación que Cristo daba después de ejercer un milagro. Cuando Cristo alimentó a varias personas con pan, luego habla de sí mismo como el pan de vida. Entonces su milagro tenía un propósito para dar testimonio de que Él es el Mesías, pero también para darle alimento espiritual a las personas también. Juan es el único que habla sobre el hecho de que Cristo lavó los pies de sus discípulos en el capítulo 13, y Juan es el único que narra la oración de Cristo en el Getsemaní, una oración que es preciosa en distintas maneras, pero que es una oración sacerdotal, y lo veremos en gran detalle cuando lleguemos a ese capítulo, que yo creo serán unos 10 años. Los evangelios sinópticos, eso es de Mateo a Lucas, se enfocan más en lo que Jesús hizo y enseñó, mientras que Juan se enfoca más en quién es Jesús. Esa es su pregunta principal. ¿Quién es este Jesús que ha creado tanta polémica en Galilea, en Jerusalén y ahora en el mundo grecorromano? Porque la predicación de la iglesia había creado un gran huracán en el Imperio Romano. Un mensaje que parecía humilde en su superficie, pero que Juan demuestra que tiene una gran profundidad, más profundo que el mar, más complejo que el universo, que el cosmos. Un mensaje que, como dije, de su superficie parece humilde, que parece algo que no iba a atraer a tantas personas en el imperio, y que sin embargo estaba cambiando el imperio totalmente. Juan se enfoca en hablar sobre quién es Jesús, por eso hay tanta cristología aquí. Los evangelios sinópticos centran más su narración en Jesús en Galilea. Juan se enfoca más en Jesús, en lo que dijo e hizo en Jerusalén. Los evangelios sinópticos hacen un énfasis en lo que podemos decir equivocadamente el origen humano de Jesús, mientras que Juan hace un énfasis en, una vez más equivocadamente, el origen divino de Jesús. Lo divino no tiene origen, sin embargo tengo que explicarlo de alguna manera. Como no hay palabras adecuadas de esto, pues voy a utilizar esa expresión. Ejemplo, Mateo muestra que Jesús vino de Abraham a través de David, y demuestra que él viene de este linaje que Dios prometió que el Mesías iba a venir. Marcos muestra que Jesús vino de Nazaret, una vez más algo terrenal, algo que es pertinente a la naturaleza humana. Lucas demuestra que Jesús vino de Adán, demostrando que Él es el verdadero Adán, el verdadero ser humano, portador de la imagen divina, ejercedor del propósito del cual nos creó Dios. Pero Juan, su énfasis es el hecho de que Jesús es el Logos, es Dios, que estuvo en el principio, que por sí mismo no tiene principio, que no tiene fin, pero que sin embargo estuvo ahí en el principio de su creación inmaterial y material también. Todo lo que proporciona lo que es el cosmos. No hablé de todo lo que quería hablar, queridos hermanos, se ha acabado el tiempo. El siguiente estudio hablaremos sobre unas características
4 características del libro. Y después de esto, creo que ya estaremos listos para el primer versículo del libro de Juan. Que Dios los bendiga.